días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en que estéis viendo este vídeo. Y os prometí que os iba a hacer un vídeo con todos los nombres de mis Nancys. Y es lo que voy a hacer a continuación. Primero pensaba poneroslas aquí en la mesa esta de despacho que tengo delante, pero era un poco lío porque a la hora de enfocar la cámara y demás, pues no me sentía yo cómoda porque tendría que ir levantando las muñecas y diciendo cómo se llama cada una y tal. Entonces pensé hacer el mismo formato que hice con la línea de Barbie Model Lux, que no sé si habrá salido antes o después de este vídeo, por cierto, pero es ir al rincón de fotografía y ponerlas en esa zona que es donde tengo para fotografiarlas, pues con un fondo adecuado y tal, que también quedarán más bonitas, y ponerlas a todas así, pues en fila o por grupos, y ahí os iré diciendo pues los nombres de estas chicas. Así como comentario general, os voy a decir que os voy a contar la anécdota de por qué se me ocurrió ponerle nombre a las Nancys. Y es porque, bueno, ya sabéis que, creo que lo he dicho más de una vez, pero para los que solo hayan visto este vídeo, para que lo entiendan, mis Nancys son todo niñas barra adolescentes de los años 70, porque yo lo digo y porque yo lo valgo. Es mi colección y yo las enfoco de esta manera. Entonces, van vestidas siempre de acorde a esta época, a pues los años 70, finales de los 70, principios de los 80, o sea, son coetáneas de una servidora, son como yo cuando tenía entre 10 y 14 años, esas son ellas. Entonces, pues me hizo gracia porque he visto en algún vídeo que hay personas que le pusieron nombre a las Nancys, ¿no? Entonces yo esto no lo había hecho con las muñecas, a no ser que sea un personaje de anime de los que yo he creado, como estas de aquí, que son personajes y tal, y entonces le pongo el nombre del personaje y demás, pero si no, pues no les pongo nombre. Pero en este caso me hizo gracia por dos motivos. Cuando hice la casa de Barbie setentera, que ya la habéis visto, que está aquí a este lado, iba buscando ideas para decorar en plan años 70, empecé a pensar, jolín, a ver, con todo el cariño, pero había como una especie de culto al feísmo, que ahora se considera entrañable, pero que si lo miras desde un punto objetivo, si se puede ver de alguna manera objetiva la estética, así de repente pienso, jo, pues es que hasta en los 70, hasta los nombres, hasta nuestros nombres eran feos. Remedios, Josefa, Socorro, Milagros, Dolores, Concepción. Quiero decir, ¿a quién se le ocurrió que eso podían ser nombres? Pero hoy en día tenemos nombres que suenan bien, que son cortos, que tanto fonéticamente como por su significado, algunos no tienen significado y los que tienen significado pues normalmente es un significado bonito. Pero es que los de los 70 hasta el significado era horroroso, no me digáis que no. O sea, le podemos tener cariño a nuestra tía, a nuestra madre, o una fonéticamente mal. O sea, Total. Corramos un tupido velo. Dije, pues mis Nancys tienen que llevar esos nombres. Así que elegí de entre los nombres de los 70 y basándome mucho en las muñecas recortables, voy a poner por aquí, muñecas recortables de aquellas que comprábamos que llevaban el nombre. Y a mí me hacía gracia porque yo recuerdo pues Merche, Martita, Laurita, Raquel, ¿vale? Que tenían nombres ya que eran como más bonitos, ¿vale? Eran como así un poco más, nombres más cortos y tal, pero eran de esa época fundamentalmente. Hay gente que hoy en día los utiliza, pero eran de la época de los 70. Así que vais a ver que mis Nancys tienen todos nombres setenteros, como, pues eso, debe ser. Vaya rollo que os he pegado para justificar que le he puesto nombre a unas muñecas. Ahora os presentaré a mis niñas
con sus nombres y espero vuestros comentarios y que nadie se tome a mal el tema de que he dicho que hay nombres feos. Y además, a día de hoy, a mí me resultan súper entrañables. Dentro vídeo, presentación oficial de Miss Nancy's con sus nombres setenteros. Bueno, pues aquí tenemos a las 3 primeras bellezas Nancy y os las voy a ir presentando con su nombre y comentando cositas de cada una. Vamos a ver, empezamos desde aquí. En primer lugar tenemos a esta chica, que no es otra que Barbie Flamenca, edición del 2023. Es a la que le quité el rabillo un poco, y hice así como pequeñito para mantener su esencia. Y pues bueno, aquí la veis con un vestido de colegiala, que es de los fascículos de la de Agostini, y lleva el bolsito de la Nancy Disco y un gorrito súper mono que compré en AliExpress, que me parece lo más, porque es que es justo el tamaño de Nancy y hay un montón de modelos diferentes que compraré seguramente, porque estos complementos a mí me flipan muchísimo. Sin más dilación, su nombre es Maritrini. Y qué nombre tan andaluz y tan entrañable para esta muñeca. Maritrini creo que hace bastante honor al origen de la muñeca. Es como muy del sur, muy flamenco, muy folclórico si me paras. En segundo lugar tenemos a otra colegiala, que no es otra que la Barbie Kenia. Y creo que este vestido, no sé si os lo había enseñado antes, este modelito lo hice yo. Le puse aquí esta cosita que llevábamos mucho también en los años 70 y le hice pues el chalequito, la camisa a juego y le puse ese lacito a modo de corbata. Y ahí pues tenéis pues, cómo van los zapatos, medias caladas, muy setenteras. Y esta chica tan mona es Rita. Y bueno, le puse Rita, no sé bien por qué, me vino a la cabeza, a veces es como que te vienen a la cabeza, quizá fuera por aquel tebeo de Esther y su mundo en el que la mejor amiga de Esther era Rita y era rubia, no lo sé, me vino a la cabeza y Rita me coincidía, nombre sonoro, cortito y muy setentero. Esta que veis aquí, que va vestida con el vestido de Planeta de Agostini, que ya os la había presentado en otro vídeo enseñando el vestido, igual que la primera. Pues qué decir de ella, pelirroja preciosa con ojos marrones, y a esta pues le he puesto de nombre Laura, que es un nombre pues que me pega mucho, es un nombre bonito, también corto, también sonoro. Y también en los años 70 pues también había bastantes Lauras. Pues seguimos con estas otras 4 bellezas. Las he ido poniendo por tiempos porque no me cabían todas, sino quedaban muy amontonadas y no las podíais ir viendo con detalle. Y he creído que así os iba a gustar más el vídeo. Entonces empezamos por aquí. Y esta pues que va vestida con el conjunto hippie de los años 70 de Nancy, que como os dije, el conjunto hippie fue el que llevaba mi primera Nancy, y he decidido ponérselo a esta preciosidad, la que no sabíamos si era Barbie Quirón o no era Barbie Quirón. Yo le he rehecho el maquillaje así un poco como la Quirón, le he puesto un poquito de sombra naranja, pero muy ligera. La Quirón la lleva más pronunciada, a mí la sombra de ojos no me gusta. Y bueno, pues es esta preciosidad que tiene un pelazo increíble y que efectivamente los brazos son súper blanditos, que me decía una chica, comprueba si los brazos son muy blanditos, y sí, son súper blanditos. Entonces pues esta preciosidad es que es guapísima. La cara, no sé si es por el peinado, pero no sé. Yo, la gente que ha venido aquí y ha visto así las muñecas, todas sin verla, a todas les ha llamado la atención esta señora, no sé. A mí también me gusta mucho, el vestido me hace mucha gracia porque, claro, me trae como muchos recuerdos. Mi Nancy era castaña, pero creo que lleva flequillo. Creo es la que sale en todos los catálogos, pondré por ahí un catálogo, en todos los años 70, pues era esa, con el flequillo, pero el pelo era así, marroncito, o sea, marrón pelirrojo, este color creo. Y bueno,
pues esta chica le he puesto de nombre Merche, que era un nombre pues también Mercedes, era un nombre bastante, bueno, incluso, o sea, mi madre, mi abuela, en mi familia hay muchísimas Mercedes. La protagonista de Cuéntame cómo pasó también es Merche. También considero que es un nombre, pues eso, bastante, no, hay bastante setentero y sesentero y cincuentero si me paras, y pues le puse este nombre. Después tenemos a la rubio platino Nancy del armario, con el armario que está detrás, que sigue ahí con su ropa, porque estos estoy haciendo una presentación de mis muñecas, pero con los vestidos con los que tienen ahora mismo puestos. Algunos son hechos por mí y otros no. Entonces haré otro vídeo posterior en el que las veréis a todas vestidas con ropa que he hecho yo, ¿vale? Aquí algunas sí y otras no. Y la Nancy del armario, pues sin más, la repasamos hace muy poquito. El vestido a mí me encanta, es un vestido que es súper sencillo, pero creo que es muy favorecedor. La cara de la muñeca también me gusta mucho, es como, tiene un toque... en la cámara se aprecia más amarillo de lo que es en realidad, pero es como un pelín más morenita que las otras, o sea, menos rosa que las otras, no sé. Le hice esa cola de caballo porque le lavé el pelo, entonces le deshice su peinado original y le hice esa cola de caballo. Y pues esta señora, como no, le tenía que poner un nombre pues como muy setentero, y esta señorita se llama Eva María. Sí, Eva María se fue buscando el sol a la playa, correcto. Pues ya sabéis, esa canción, pues bueno, me hizo gracia. La siguiente que tenemos, ya sabíais su nombre porque fue la primera Nancy que me compré empezando esta colección, y es la Nancy Disco, también del año pasado, y lleva un modelito mío que os dejaré por aquí, el original en el que me he inspirado, que es el Ad-Lib. Y bueno, pues esta señorita ya sabéis que es muy guapa, hay muchísima gente a la que le encanta, yo soy una de ellas. Y a esta chica le puse Tina, nada más verla, estaba haciendo el vídeo, fue totalmente improvisado, pero me pareció Tina, me salió, pues no sé, la veía cara de Tina, es de raza negra, ¿vale? Aunque tenga esos ojos que es algo bastante raro, lo decía mi amigo así, le doy toda la razón. No sé por qué tiene la manía de ponerle ojos azules a las muñecas que hacen de raza negra, si es que les quedan súper bien los negros. De hecho, yo le compré unos negros a esta y no se los he puesto porque tengo el dedo lesionado. Bueno, ya veré qué hago, pero me salió Tina y pues me gusta mucho. Y esta de aquí pues no podía ser de otra forma, mi maravillosa enfermera de los años 70, articulada, con sus ojos margarita y esa carita. Qué carita tiene esta muñeca más preciosa, mirad qué carita tiene, es que está mona. La enfermera con su ropa de la misma época, o sea, es que es preciosa. Esta no le quiero quitar el traje ni cambiarla ni nada, esta yo creo que se va a quedar así forever, porque es que, buah, si hay una cosa que me encanta en la vida de muñecas es el tema de las enfermeras, o sea, de ropa de muñecas es que me encanta. O sea, haría solo una colección de muñecas vestidas de enfermera, porque no sé por qué, es un fetiche, yo que sí que es con las enfermeras, chicos, yo no sé por qué. Y bueno, a esta le puse de nombre Pili, pues bueno, prima y una amiga Pilis, y ambas son enfermeras, y bueno, pues es que me salió, dije, pues enfermera, pues Pili, o sea. Bueno, y nos quedan las últimas 3 chicas. Aquí tenemos con su laúd y su kimono y sus jetas japonesas a esta maravilla de Nancy oriental del 82, creo, que es preciosa ella en sí misma, con esos ojos negros que me encantan a mí, las muñecas con ojos negros. Ese vestidito, este kimono, el conjunto, está hecho por mí, lleva un obi, como veis aquí, no sé si lo había enseñado ya, si no, pues ya os lo enseño ahora. Y a esta chica le he puesto de nombre Asun, ¿vale? Viene de Asunción, que sería uno de esos que yo clasifico nombres feos. Bueno, no sé si os acordáis o si habéis visto, bueno, había un programa en la tele que salía una chica china, creo, no sé si era china o japonesa, es oriental en todo caso, que se llamaba Usun Yun. Y como Usun se parece a Asun, pues le he puesto Asun. Siguiente, aquí tenemos en medio de las 3, también con un conjunto que he hecho yo,
que es una réplica del de la Nancy Otoño. Le digo la Nancy del armario y se llama Nancy Otoño en realidad. El conjunto es conjunto otoño. Con esta tela tan bonita que me compré cuando visité a mi amigo Asier en Madrid, que me llevó a una tienda de telas maravillosas, y esta en concreto la eligió él. Y la verdad es que es preciosísima esta tela. Y entonces, esta chica, bueno, quería hacer un personaje con ella, que veréis pronto. Pero bueno, de momento os diré que se llama Anita. Ani para los amigos. Pero bueno, si veis con su pelo ya os puede dar una idea. Me encanta el pelo este rizado. En fin. Y por último, esa chica de rosa tan bonita. Fijaos qué cara tiene, tan mona también. Es que yo las veo a todas súper monas. Bueno, esta Nancy yo creo, entre esta y la Quirón son las que más trabajo me han dado, también he de decir, estas son las dos que compré en la feria. Esta Nancy llevaba el pelo hecho polvo, se lo recuperé bastante como podéis ver, ¿vale? Aún así no es el mejor pelo del mundo, también os digo. Y le hice este, no sé cómo se llama, esto como si te hubieras hecho trencitas. Este era un peinado muy típico de los 80. Lo he visto en algunos catálogos, rubias platino, así que llevaban estos mechones sueltos así. Y se lo hice porque me parecía que quedaba bastante coherente con la época, pues eso, principios de los 80, que es cuando se empieza a llevar mucho el rosa. Los catálogos de principios de los 80, yo creo que a partir del 83, 84, Nancy se empieza a vestir de rosa. O sea, hay un montón de conjuntos de color rosa, cosa que antes de esa época no había. Entonces precisamente este conjunto lo he hecho inspirado en uno que os pondré por aquí. O sea, no quiero tampoco hacer réplicas exactas, lo que quiero es mejorarlas, o sea, mejorarlas a mi gusto, es decir, pues no sé, a este pantalón pues le he hecho esta vuelta debajo, que creo que queda bastante graciosa junto con la blusita le he puesto mangas farol. Y sin más dilación, os digo su nombre, y el nombre de esta chica es Lolita, un nombre también muy clásico donde los haya, muy sonoro, y que creo que le queda muy bien a esta rubia de ojos azules. Y bueno, pues ya me diréis qué os han parecido los nombres de mis chicas. ¿Os hacen gracia este tipo de nombres? ¿Estáis de acuerdo? Sé que hay alguna chica a quien yo sigo y que me sigue también en el canal, que también le pone, pues tiene alguna muñeca a la que le ha puesto, la famosa Paquita. Tú ya sabes quién, ¿vale? Pero que es muy gracioso, ¿no? El tema este de ponerle nombre a las muñecas y de que, bueno, pues tengan más o menos, yo he hecho un poquito, pues eso, su nombre con algún tipo de personalidad, que no tiene por qué, pero bueno, generalmente son que se me recuerdan a alguien que llevaba ese nombre. Pues bueno, por eso se lo he puesto. Y nada, espero que os haya entretenido este vídeo, al menos que os hayáis echado unos jajas conmigo, y pues eso, os espero en el próximo con más novedades de Nancy, de Barbie, de cualquier otra muñeca que pueda. Eso. Que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!